Hola chicos, les habla su profesora Meribeth. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mitosis. Recordemos antes que la mitosis es un proceso de división celular, el cual se realiza únicamente en las células somáticas. Profe, ¿qué son células somáticas? Las células somáticas son las células de cualquier parte de nuestro cuerpo que no sean en los órganos reproductivos, es decir, ni en los ovarios ni en los testículos. Cualquiera, de la piel, del cabello, de los ojos, las neuronas, estas son células somáticas. Antes de iniciar la división celular, la célula debe prepararse para poder iniciar este proceso. ¿Qué es prepararse? Alimentarse, crecer, duplicar la cantidad de material genético, ¿sí? Puesto que si tiene su cantidad completa, es decir, tiene 4 cromosomas y se divide, va a tener la mitad, ¿sí? Y estas células deben mantener siempre la misma cantidad de material genético. ¿Quiénes? Estas células, las hijas, porque vamos a tener 2 células hijas. Este proceso del hecho de crecer, alimentarse, duplicar, se llama interfase. ¿Listo? Entonces, tenemos a una célula. Toda esta línea beige está representando la membrana, ¿sí? La membrana plasmática o la membrana celular. Y esta línea morada de aquí nos está representando la membrana nuclear. Podemos ver que dentro del núcleo está nuestro ADN condensado o descondensado. Descondensado. Nuestro ADN está descondensado y aquí aparecen lo que serían los centriolos. Listo. Ahora, iniciamos con el proceso de división. ¿Qué va a pasar? La profase. En la profase se condensa el ADN, se ven los cromosomas y desaparece el núcleo. Vamos a verlo. Volvemos a ver el ADN descondensado y empieza a condensarse, hasta que al fin aparecen los cromosomas. Aquí ya podemos notar a los cromosomas. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Y aquí están nuestros amigos los centriolos. Es decir, lo primero que sucede es que se condensa el ADN. ¿En qué se condensa? En los cromosomas. Luego de que se ven los cromosomas, miren nuestro núcleo, ¿qué va a pasar con él? Empieza a desaparecer, ¿sí? Hasta que llegará a un punto donde simplemente ya no se vea el núcleo y se vean simplemente los cromosomas. Algo que no agrego porque pues no es tan trascendental en la hora de memorizar y es que estas lineecitas puntiagudas que aparecen aquí van a unirse a los cromosomas para que les faciliten luego la siguiente fase. Recuerden que este es el uso. Bien, entonces podemos ver que el uso empieza a esparcirse por toda la célula hacia los cromosomas. Y los centriolos se disponen hacia los polos. Este es un polo, supongamos que es un polo norte y este es el polo sur. Entonces, los centriolos se van a ubicar en los polos. Hasta ahí llega lo que es la profase. Ahora vamos a continuar con la metafase. En la metafase dice que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Eso es lo que empezamos a ver. Los cromosomas que estaban desorganizados van a formar una línea, ¿sí?, totalmente alineados en el centro de la célula. Por eso se dice que se alinean en el ecuador de la célula. Esto es lo más trascendental que sucede acá en la metafase. Luego de que se alinean, entonces empieza a suceder la anafase. ¿Qué es la anafase? Es el proceso en el cual las cromátidas del cromosoma se separan y se dirigen a los polos. Entonces vemos que tenemos aquí un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas, 4 cromosomas. Cada cromosoma tiene 2 cromátidas, una cromatida, 2 cromátidas, ¿cierto? Aquí también una cromatida, 2 cromátidas, una cromatida, 2 cromátidas. Todos tienen 2 cromátidas. ¿Qué va a pasar con las cromátidas?
se separan. Observemos que estaban unidas por el centrómero y ahora se separaron. Una vez que se separan, cada cromátida se dirige hacia un polo. De esta manera. Este es el proceso de la anafase. Las cromátidas del cromosoma se separan y se dirigen hacia los polos. Por supuesto, ¿quién los ayuda? Los ayuda el uso, que es esa línea negrita, con los centriolos que los van separando, los van jalando. ¿Listo? Una vez que ya las cromátidas están en los polos, entonces desaparece el uso. Luego sucede la telofase. En la telofase se descondensa el ADN. Aquí vemos la mitad de un cromosoma, es decir, las cromátidas. Aquí está el material genético, el ADN, condensado en esa forma. Así que el ADN empieza a descondensarse. Miremos que se descondensó, ¿cierto? Una vez el ADN se descondensa, reaparece el núcleo. ¿Qué es el núcleo? La membrana nuclear. Entonces acá vamos a ver que ya reaparecen dos membranas nucleares. Una de este lado y otra. Reaparece. Hasta que está totalmente formada. La membrana del núcleo. Luego, la membrana plasmática se contrae. La membrana plasmática se contrae, que es un proceso llamado citocinesis. Aquí podemos ver la contracción de esta membrana. Se va contrayendo lentamente, poco a poco, hasta que al final se separa en dos células hijas con igual cantidad de material genético que la célula madre. Eso es todo.